Este, Quería predicar otra vez de Judas, hermanos, pero vamos a dejarlo descansar un ratito a Judas. Es que eh, uno se pone a ver, ¿verdad? Y empieza este, a notar algo diferente cada vez que lee y tiene mucho que enseñarnos Judas, hermanos, tiene muchas cosas que enseñarnos a pesar de, entre comillas, podemos decir, el mal concepto que tenemos de él por lo que hizo, pero hay muchas cosas que podemos aprender de él. Vamos a leer, hermanos, ahí en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, también tiene algo relacionado, hermano, a eso. El último mensaje que compartía, también aquella ocasión, dije, yo me voy con el pastor a Nuevo Laredo para no predicar y regresando como quiera me puso a predicar también. En Génesis, hermanos, capítulo 13, Génesis capítulo 13, vamos a leer ahí unos versículos, hermanos. Conocemos esta historia, hablando de Abraham y Lot, y el personaje principal que vamos a estar viendo es sobre Lot. Vamos a leer ahí del versículo 1 al versículo 10, hermanos, y yo leo el versículo 1 y ustedes el 2 y así nos juntamos en el 10. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el sur, él y su esposa con todo lo que tenía, y fíjese ahí algo interesante, y con él Lot. Y él fue por sus jornadas del sur hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Asimismo, Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que el Señor a Sodoma. Vamos a orar. Señor, agradecemos este tiempo, gracias por los hermanos que pudieron llegar con bien. Si aún vienen en camino algunos hermanos, cuídeles, Señor, y permítanles estar con nosotros, que podamos ver visitantes, Señor, alguna persona salva en este día, y ayúdeme a mí a poder compartir el mensaje, Señor, en esta mañana, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar su lugar. Y fíjese aquí cómo dice en el versículo 1, ahí en el capítulo 3, en el versículo 1, al final, lo que dice este texto, dice, con todo lo que tenía, dice, y con él Lot. Ahora, en esta mañana, hermanos, quiero centrarme en la vida de esta persona. Conocemos quién era Lot, sabíamos qué hizo, pero también habla, de lo que hizo Abraham con Lot. Ahora, en ese tiempo, hermanos, Abraham no tenía hijos, pero si nosotros leemos la historia, nosotros podemos sacar, cada quien puede sacar sus conclusiones, y yo podría decir, Lot fue como un hijo para Abraham, quizá Abraham fue como un padre para Lot, y hay muchas ocasiones en la vida en la que nosotros podemos ver ese tipo de ejemplos, ¿cierto? Cuando quizás el tío cuida mucho a un sobrino y lo quiere tanto como a un hijo, o al hijo que no tuvo, o al hijo que no tiene, pero hay una relación demasiado grande, podemos decirlo, o de alguna manera podríamos relacionarlo de esa manera, como un padre o un hijo.
Yo quiero que veamos, hermanos, la importancia que tenía o la influencia que tenía tanto Abraham hacia Lot como el amor que tenía Lot hacia Abraham. Es algo interesante, hermanos, porque Abraham tuvo que haber hecho, o Abraham tuvo que haber sido una persona demasiado importante para Lot. ¿Para qué? Para el grado de que Lot eligiera seguir a Abraham a donde Dios lo estaba mandando. Era demasiado importante para la vida de Lot a Abraham, que decidió seguir el camino. Nosotros no conocemos la situación, no sabemos si fue abandonado, no sabemos todo el contexto del por qué Abraham estaba con Lot, hermanos, pero sí sabemos que Lot tenía un aprecio demasiado grande hacia Abraham y viceversa. A lo que quiero que veamos, hermanos, es cómo Lot tenía una persona demasiado importante para su vida, persona que lo guiaba, una persona que lo instruía en el camino de Dios, una persona que le enseñó a buscar a Dios, una persona que se interesaba por la vida de Lot. Dice en el versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham, dice el nombre del Señor. Y fíjese, asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía vacas, tenía ovejas y vacas y tiendas. Podemos ver, hermanos, cómo gracias a Abraham, Lot era bendecido. Podemos decir que todo lo que Lot tuvo fue gracias a Abraham, gracias a Dios primeramente, pero por medio o a través de Abraham. Hermanos, pero yo quiero que veamos, hermanos, en una similitud a lo que vimos la última vez en un mensaje ahí con Judas Iscariote, cómo Judas Iscariote tenía una buena relación con el Señor Jesús, tenía una buena relación ahí con los demás discípulos, tenía la comunión que hoy en día muchos creyentes quisieran tener, el poder ver los milagros que hacía el Señor Jesucristo, el poder caminar físicamente con el Señor Jesucristo. O sea, lo que voy es como estos dos hombres estaban en una posición demasiado alto hablando espiritualmente, pero terminaron en la misma situación. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de ellos, hermanos, para no encontrarnos en esa misma situación? Y es el ejemplo, hermanos, que en esta mañana vamos a ver a través de Lot. Allá si vamos a Romanos capítulo 12, en Romanos capítulo 12, hoy en día, hermanos, el mundo influye una presión en cada uno de nosotros, muchas veces para bien, lamentablemente muchas veces lo hace para mal, pero como siempre, hermanos, es decisión de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos muchas veces elegir, muchas veces no podemos elegir con qué tipo de personas vamos a tratar. Cuando nosotros vamos a un lugar de trabajo, nosotros vamos a comenzar un trabajo nuevo, nosotros no podemos elegir, yo quiero que este tipo de persona sea así o que mi compañero sea de esta manera. Podríamos desearlo, podríamos decir, yo quisiera un buen compañero que se pague las cocas, un compañero que me ayude a sacar el trabajo, un compañero que sea divertido. Podemos desear nosotros muchas veces eso, pero el mundo no nos da, hermanos, esas opciones. Pero sí podemos nosotros tomar la decisión con qué tipo de personas podemos relacionarlos. Ahora, no sé si entiendan, nosotros no podemos elegir con qué tipo de personas vamos a convivir o nos vamos a relacionar. No podemos elegir con qué tipo de personas, pero sí podemos elegir con qué personas nos vamos nosotros a juntar. En Romanos capítulo 12, si ya estamos ahí, hermanos, Romanos capítulo 12, yo todavía no llego. Dice en el versículo 1 y versículo 2, ahí claramente nos dice
la escritura, lo que tenemos nosotros que hacer. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional servicio. Dice: y no os conforméis, dice, a este mundo. Dice: mas sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que probéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero dice en el versículo 2: y no os conforméis a este mundo. Hermanos, mencionaba que nosotros no podemos elegir cuando vamos a un trabajo, cuando vamos a quizás a iniciar una nueva etapa de estudio. Nosotros no sabemos con qué tipo de personas nos vamos a encontrar. Nosotros no podemos elegir qué tipo de personas van a ser nuestros compañeros. Nosotros no podemos decir: yo quiero que me pongan un maestro que me enseñe de esta manera, que sea de buena clase, que tenga buena educación. Nosotros no podemos elegir eso, hermanos. Yo creo que es claro, ¿verdad? Pero sí podemos elegir con qué tipo de compañeros, con qué tipo de personas nos vamos a relacionar. Y es de lo que habla, hermanos, aquí este pasaje: no os conforméis. Muchas veces decimos: es que son los compañeros que me tocó, y muchas veces empezamos a relacionarlos o empezamos a practicar las cosas que ellos hacen. Otro pasaje, hermanos, ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, en 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Ahora, hermanos, estamos viendo cómo nosotros y cómo somos presionados por el mundo a relacionarnos o a rodearnos, hermanos, de el tipo de gente que muchas veces va a influir para mal en nuestras vidas, pero muchas veces puede influir para bien en nuestras vidas. Pero depende de nosotros, de cómo le vamos a dar nosotros ese giro. Si nosotros queremos que sea para bien, depende de nosotros. De la misma manera, si queremos que sea para mal, va a depender también de nosotros. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, dice, que os abstengáis de las concupiscencias carnales. Dice, hay algo importante: que batallan contra el alma, dice, que batallan. Pedro sabía, hermanos, que era algo con lo que se tenía que lidiar. Pedro sabía que era una lucha que todos los cristianos tenían, y no les obligaba y no les decía: es que tú tienes que hacerlo, es que tú debes de hacerlo. No, le dice: tú tienes que batallar, tú vas a luchar, tú siempre vas a tener esa lucha constante día a día, en tu trabajo, en tu escuela, quizás en tu casa, con tus vecinos. Hermanos, a lo que yo quiero que veamos, hermanos, es como esa presión siempre va a estar sobre nosotros, esa presión de el mundo, en la manera en cómo va a influir al tomar nosotros decisiones, en cómo va a influir en el futuro nuestro, va a depender solamente de nosotros. Si regresamos, hermanos, allá a la historia, aquí quiero llegar, hermanos, con esto, es de que vamos a tener esa lucha, es de que va a estar siempre constantemente en nuestras vidas esa lucha. En el trabajo vamos a tener problemas, en nuestro estudio, en nuestra escuela vamos a tener problemas con diferentes tipos de personas, ya sea físicamente como espiritualmente, hermanos, luchas que nos van a querer tumbar, luchas que nos van a querer hacer dejar el camino de Dios. Pero dice Pedro: tú tienes que luchar, tú tienes que batallar. El Señor Jesucristo nos dice allí, lo veíamos en Romanos capítulo 2, hermanos, lo que tenemos que hacer. Hermanos, Lot no pudo con toda esa presión. Vemos la vida de Lot, hermanos, a pesar de que Lot tenía muchas cosas a su favor. Una de las cosas que tenía a su favor es que él tenía un gran mentor. Él tenía una gran persona o una gran figura espiritual, una persona dedicada a Dios, una persona que buscaba a Dios, que servía a Dios, hermanos. A pesar de eso, hermanos, lamentablemente Job tomó malas decisiones. Y eso es, hermanos, de lo que vamos a hablar en esta mañana: cómo tomar malas decisiones. Siempre, hermanos, vamos a tener que tomar decisiones en nuestras vidas. Siempre vamos a tomar una decisión.
recordando allí lo que hizo Judas, hermanos. Judas tomó la decisión de entregar al Señor Jesucristo. Nadie le puso a él esa opción. Dice ahí, incluso podemos ver allá en el libro de Mateo, donde dice que él salió a buscar a los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar para que yo los entregue? Hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, y siempre vamos a tomar decisiones en nuestras vidas, y lo que nosotros hagamos es lo que va a influir en nuestro futuro. Allá, si regresamos, hermanos, a Génesis capítulo 12, en Génesis capítulo 12 podemos ver, hermanos, cómo Lot era bendecido, cómo tenía muchas cosas a su favor, tenía a ese hombre espiritual, a esa persona, a ese mentor que le guiaba, que le ayudaba a poder caminar, a buscar a Dios. Y muchas veces, hermanos, también nosotros tenemos todo eso a nuestro favor. Tenemos quien nos motiva, tenemos quien está ahí diciéndonos que no hagamos esto, no hagas aquello, dándonos buenos consejos, muchas veces para mejorar en nuestra vida diaria, muchas veces para en lo secular como en lo espiritual, hermanos. Tenemos ahí un mentor, tenemos una persona que se preocupa, y necesitamos nosotros cuidar eso. Muchas veces tomamos decisiones, hermanos, y después nos lamentamos. Y yo me acuerdo de aquel hermano que me ayudaba, yo me acuerdo de aquella hermana que me daba buenos consejos, que me decía esto, que me decía lo otro, y muchas veces solamente, hermano, ya queda en un arrepentimiento porque no tomamos ese consejo o porque no quisimos escucharle. Si ya estamos ahí, hermanos, en Génesis capítulo 12, dice en el versículo 4 y en el versículo 5: y fuese Abraham como el Señor le dijo, y dice, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su sustancia que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, tenía la influencia de un hombre piadoso. Abraham era conocido como un hombre piadoso. Podemos nosotros ya conocer también el tipo de persona que era Abraham, y conocemos que era a Abraham. Allá, si vamos nosotros en el libro de Jacobo, hermanos, si vamos en el libro de Jacobo, cómo es descrito Abraham. Dice ahí en Jacobo capítulo 2, si algo no encuentra, hermano, léelo por favor. Yo batallo todavía con encontrar eso. Capítulo 2, versículo 23. Fíjese, hermanos, cómo el título que tenía este hombre era amigo de Dios, amigo de Dios. Fíjese la influencia tan importante que tenía Lot allí, teniendo a Abraham como su mentor, y quien era conocido como el amigo de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos ese tipo de influencia? No necesitamos nosotros decir o irnos tan lejos. Un buen hermano que esté allí diciéndonos consejos: oye, ve a la iglesia, oye, ¿por qué no fuiste o por qué no viniste? Hermanos, esa es una persona que se interesa por nosotros, es una persona que está interesada en nuestro bienestar, personas en que nosotros debemos de cuidar, a personas a quienes nosotros necesitamos escuchar. Puede ser nuestro pastor, quizás puede ser un misionero, quizás puede ser otro pastor a quien nosotros le tenemos algún tipo de aprecio, o a quien nosotros de alguna manera llegamos a admirar por lo que hace en el servicio a Dios, hermanos. Y a ese tipo de personas nosotros necesitamos respetarle y escuchar los consejos que nos dan a cada uno de nosotros. Vemos, hermanos, cómo era bendecido espiritualmente Lot. Podemos ver otra cosa ahí en Génesis capítulo 13. En Génesis capítulo 13 dice en el versículo
5 y versículo 6. Génesis capítulo 13, versículo 5 y versículo 6 dice: asimismo Lot, que andaba con Abraham, dice, tenía vacas, ovejas, dice, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su sustancia era mucho y no podían morar en el mismo lugar. Fíjese, hermanos, dónde empieza el declive en la vida de Lot. Fíjese dónde empieza Lot a caer, dónde empieza Lot a perder todo, vamos a decir, esa posición en la que él se encontraba, esa posición en la que tenía un buen mentor, en la que tenía buenos consejos, en la que recibía instrucciones de cómo buscar a Dios, de cómo servir a Dios, en la que tenía esa relación tan estrecha con el que se decía amigo de Dios. Hermanos, empieza el declive cuando hubo una separación entre Lot y Abraham. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas va a empezar nuestro declive cuando nosotros nos separamos de ese tipo de personas que nos dan consejos, cuando nosotros nos separamos de nuestro pastor, cuando nosotros nos separamos de algún hermano en Cristo, cuando nosotros nos separamos incluso de papá o de mamá, empieza nuestra vida en declive. Y es ahí, hermanos, donde nosotros necesitamos poner cuidado y prestar atención a las decisiones que nosotros estamos tomando. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está influyendo que nosotros nos empecemos a despegar de ellos? ¿Qué era lo que estaba influyendo en la vida de Lot para que él empezase a despegarse del compañerismo que tenía con Abraham? Hermano, recuerde las malas decisiones. Recuerde las luchas que hay constantemente en nuestras vidas. Quizás alguna amistad en nuestro trabajo, algún compañero en nuestra escuela, quizás algún vecino en nuestra casa, hermanos. Es lo que está causando el declive en nuestra vida espiritual, que va a provocar, hermanos, la destrucción de la misma. Necesitamos, hermanos, nosotros tener cuidado con qué tipo de personas nosotros nos estamos relacionando. Recuerden, nosotros no vamos a elegir a nuestro jefe, nosotros no vamos a elegir qué tipo de personas van a ser nuestros compañeros, qué tipo de personas van a ser nuestros vecinos, pero sí podemos elegir si relacionarnos con ellos o no, si practicar las mismas cosas que ellos hacen o no. Fíjese lo que dice, hermanos, en el versículo 10, ahí en el capítulo 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra, aún como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartóse el uno al otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fíjese cómo poco a poco, hermanos, fue haciendo una separación de Abraham, cómo en lugar de irse acercando más a Abraham, iba haciendo todo lo contrario y se iba alejando más y más de su mentor, de ese hombre que le daba buenos consejos, de ese hombre que le instruía a buscar a Dios, de ese hombre por el cual logró obtener todo lo que tenía, tanto espiritualmente, hermanos, como físicamente, pero empezó su vida en declive cuando tomó una mala decisión, cuando prefirió buscar el beneficio propio, cuando empezó a elegir o cuando empezó a codiciar el tener más. Es que yo necesito buenos campos para mi ganado, es que yo quiero tener más tierras, es que yo quiero ganar más dinero, es que yo quiero tener un buen carro, es que yo quiero tener unos buenos zapatos, tener un buen teléfono, hermano. Todas esas cosas son las cosas que influyen en nuestras vidas para apartarnos más de Dios. Son las malas decisiones que nosotros estamos tomando y que nos están apartando más cada día de Dios. Si vamos allá en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, hermanos, muchas veces nosotros estamos relacionándonos con malas amistades, con malos compañeros en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, personas que están haciendo que nuestra actitud cambie, que nuestras decisiones cambien,
no para bien, sino para mal. Como mencionaba, hermanos, nosotros podemos elegir si todo eso es para beneficio o para destrucción de nuestras vidas. En 2 de Pedro capítulo 2, y ya estamos ahí, dice en el versículo 7 y versículo 8, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, dice, y libró al justo Lot. Fíjese algo interesante que dice allí, afligido, dice, afligido por la nefanda conducta de aquellos malvados. Eso es algo interesante, hermano, lo que dice allí. Dice, porque aquel hombre justo, morando entre ellos, por lo que veía y oía, afligía su alma justo todos los días con los hechos ilícitos de ellos. Hermano, si tú estás allí escuchando los malos chistes de tus compañeros, chistes groseros, con malas palabras ahí, maldicientes y diciendo tanta cosa, hermanos, que tú no te sientes mal de poder estar ahí. ¿Por qué no te apartas? ¿Por qué no te sales de allí? Pero fíjese lo que hizo Lot. A pesar de que le afligía, dice, a pesar de que el Espíritu Santo le decía, tú tienes que salir de allí, a pesar de que el Espíritu Santo le decía, vete, déjalos. No, él estaba ahí todavía escuchando, riéndose como muchos de nosotros. Nos empezamos a reír de esos chistes groseros que nos dicen nuestros compañeros. Empezamos a actuar de la misma manera que ellos, a pesar de que el Espíritu Santo está ahí diciéndonos, vete de ahí, déjalos, ya no estés en ese lugar, no estés escuchando, no estés haciendo las mismas prácticas. No, preferimos estar ahí escuchando y practicando las mismas cosas, hermanos. Necesitamos tener cuidado de las decisiones que nosotros estamos tomando. A pesar de que era atormentado, él se mantuvo ahí. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos siendo atormentados en nuestras escuelas, en nuestro trabajo? Pero estamos bien cómodos ahí con nuestros amigos. Es que si yo me voy, después ya nadie me va a querer. Es que me van a andar diciendo, es que eres el hermanito, o es que te crees muy santo, o la hermanita. No, hermano, necesitamos nosotros apartarnos de ese tipo de personas. Si ya no quiere ser nuestro amigo mejor para nosotros, ¿por qué? Porque no tiene nada bueno que darnos a nuestras vidas. Necesitamos nosotros, hermanos, recordar allá lo que decía Pedro. Necesitamos nosotros luchar y apartarnos de ellos. Esas decisiones, hermanos, que tomó Lot y esas consecuencias, fueron las consecuencias que llegaron a su vida, lamentablemente, hermanos, por lo que tuvo que pasar. Perdió todo, dice la Escritura. Si vamos allá a Génesis para ver algunos ejemplos, ahí si alguien me ayuda a lo que dice Génesis capítulo 19. En Génesis capítulo 19, versículo 12 al versículo 14, para ver unos ejemplos, hermanos, de qué fue lo que perdió Lot. Lot ya estaba bien establecido. Dice la palabra de Dios que ya no tenía lo que perdió Lot desde un principio fue su buena relación, o vamos a decir, esa buena vida espiritual que él tenía. Él la perdió desde que eligió los buenos campos, pero después dice la palabra de Dios, ahí conocemos la historia, él tuvo hijas, tuvo ganado, tuvo tierra, y una de las cosas que perdió allí en Génesis capítulo 19, versículo 12 al 14, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Fíjese, hermano, perdió buenos hombres para sus hijas. ¿Cuántos hoy en día no quieren un buen hijo para su hija? ¿Cuántos hoy en día, cuántas hermanas no quieren tener un buen yerno trabajador, y vamos a agregarle todo lo que ustedes quieran? Lot, dice la palabra de Dios, que los perdió. Si vemos allí en Génesis capítulo 19, en el versículo 17, si alguien me ayuda a leer eso, no solamente perdió a sus yernos, no solamente perdió buenos hombres, vamos a decirlo, no solamente perdió a esos príncipes azules que sus hijas, tanto desearon, que su esposa, la esposa de Lot, que incluso Lot deseó
buenos hombres, trabajadores, dice ahí en Génesis capítulo 19, versículo 17, que me ayuda a leerlo, por favor. Y sucedió que cuando los hubo sacado fuera, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. 24 a 26, por favor. Génesis 19, 24 a 26. Fíjese, perdió primero a sus yernos, después perdió a su esposa. Y si vamos a Génesis capítulo 19, voy a leer ahí estos versículos. Génesis capítulo 19, versículo 30 al versículo 38. Dice, y Lot subió de Zoar y asentó en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvieron miedo de quedar en Zoar, y se alejó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, fíjese hermano, tremendo pecado el que se estaba realizando ahí. Dice, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormiré la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Concibieron las dos hijas de Lot su padre, y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual, dice, es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Fíjese, hermanos, hasta dónde fue a terminar Lot, simplemente porque no quiso salir de ese momento o no quiso separarse de esas amistades que él ya tenía, en donde se sentía incómodo. Allá veíamos lo que decía en el libro de Jacobo, que el Espíritu Santo, que él se sentía incómodo, que le decía sal de ese lugar, pero no, él se prefirió quedar allí. Y fíjese, hermanos, hasta dónde fue a llegar o hasta dónde cayó Lot y el tipo de pecado, hermanos, que cometió este hombre, de poder estar y tener una buena relación con Dios directamente, de poder tener un buen mentor, una persona que se preocupaba por él, como muchos hoy en día, tanto jóvenes como hermanos, hermanas, se preocupan unos por los otros. Muchas veces, hermanos, pensamos que es solamente molestia de parte de ellos, de parte de nuestro pastor, de parte de algún hermano, de parte de nuestros padres que nos están allí diciendo, dándonos consejos. Muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas, pero Dios ha puesto ese tipo de personas en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener cuidado de las decisiones que nosotros estamos tomando en nuestras vidas. Fíjese las decisiones tan terribles que tomó Lot, la manera en cómo terminó su vida, la manera en cómo terminó su familia. Hermanos, nada que nosotros quisiéramos hacer, nada de lo que hizo Lot quisiéramos nosotros tomar su ejemplo para decir yo quiero ser como él. Yo creo que nadie quisiera decir de esa manera, pero sí podemos decir yo no quiero ser como Lot, yo no quiero tomar esas decisiones que Lot tomó, yo no quiero dejar esas amistades que Dios ha puesto en mi vida, que me dan consejo para seguir en el camino de Dios, que me motivan a seguir adelante, a pesar, hermanos, muchas veces de que nosotros nos molesta, sí, nos molesta porque andamos quizás en nuestro pecado, porque queremos andar allá con nuestras malas amistades, porque queremos andar allá en lugares en los que no debemos. Claramente el Espíritu Santo va a estar ahí redarguyéndonos, motivándonos a que nosotros dejemos eso, hermanos, pero
¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nos estamos quedando como Lot se estuvo quedando allí cada vez más en la tierra de Sodoma, a pesar de que Lot veía todo el pecado, como muchos de nosotros hoy en día, a pesar de que vemos el pecado que se practican nuestros compañeros, de las cosas que hacen ellos, nosotros queremos, hermanos, muchas veces permanecer allí, pero vemos lamentablemente cómo terminó la vida de este hombre. Vemos lamentablemente cómo terminaron sus hijas, cómo todo lo que Dios le dio a Lot, él con sus propias manos terminó destruyéndolo. No solamente perjudicó o se perjudicó a sí mismo, perjudicó a muchas más personas, empezando allí por sus yernos, quizás buenos hombres, buenos muchachos que pudieron ser grandes hombres para sus hijas. Perdió a su mujer, perdió allí lamentablemente cómo terminaron sus hijas. Lot lamentablemente allí cometiendo esta aberración de pecado, metiéndose, teniendo relación con sus hijas. Hermano, necesitamos nosotros tener cuidado y ver qué tipo de relación estás tomando. Si nosotros empezamos a alejarnos, hermanos, de esas amistades que Dios puso en nuestras vidas, si tú te empiezas a alejar de tus padres, si tú te empiezas a alejar de ese hermano, de esa hermana que está ahí contigo, empiezas a alejarte del pastor que Dios ha puesto ahí para que guíe tu vida, hermano, ten cuidado porque tu vida está en declive. Ten cuidado, hermanos, porque tu vida va en pique y es una forma o una manera en la que puede acabar tu vida. Hermanos, necesitamos nosotros tener cuidado de qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de decisión estamos nosotros tomando. Recuerde, usted no va a elegir con qué tipo de personas van a llegar a su vida o qué tipo de personas va a encontrar en su vida, pero sí va a tomar la decisión de con qué tipo de personas te vas a relacionar. Allá en 2 de Corintios, si vamos a 2 de Corintios capítulo 6, quiero terminar con este pasaje, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. No permitas, hermanos, que esa influencia que el mundo hoy en día ejerce sobre cada uno de nosotros te lleve a tomar malas decisiones. 2 de Corintios capítulo 6 dice en el versículo 14: no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, dice, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el que cree con el incrédulo, y qué avenencia el templo de Dios con ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios ha dicho, yo moraré con ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gracias a Dios, porque cuando te sientes ahí, escuchar las pláticas con los compañeros de escuela, de trabajo, con las personas que te rodean, si tú te sientes mal, si tú te sientes incómodo, gracias a Dios porque todavía el Espíritu Santo te está ahí diciendo, salte, retírate. Y dice la palabra de Dios, apártate de ellos. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a apartarnos nosotros de ellos o vamos a apartarnos nosotros de Dios? Señor, en esta mañana damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por los ejemplos que nos da a través de la vida de muchos hombres. Pedimos nada más que nos ayude, Señor, a poder aprender de ellos, a tomar buenas decisiones, a tomar decisiones correctas, Señor, que les mantengan siempre en su camino. Agradecemos, Dios, por este tiempo y pedimos